Hola mis hermanos, que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro Dios les sean multiplicadas. Hemos estado últimamente examinando la palabra en la carta del apóstol Santiago para exhortarnos a continuar en el camino, a perseverar en el camino eterno. Es muy hermoso examinar la palabra del Señor y ser exhortados con ella. Hoy haremos algo diferente. Hoy haremos un autoexamen de nuestras vidas espirituales. Y para eso estaremos estudiando hoy, examinando por lo menos, de una manera personal, algunas cosas que deberían estar sucediendo en nuestra nueva vida. Por favor, acompáñeme a orar y que sea el Espíritu Santo el que nos ayude con este autoexamen. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, hemos confiado que al estudiar tu palabra tú nos ayudarás, nos guiarás. Estamos completamente convencidos de que no hay otro camino, no hay palabras de vida eterna en ningún otro lado. Y por eso nosotros queremos rogarte con todo el corazón que nos ayudes a estudiar tu palabra, que podamos comprenderla y que tu Espíritu la use para transformar nuestras vidas en completa santidad, en completa sinceridad, en completo amor, para tu gloria en el Señor Jesucristo. En Él oramos y confiamos, Padre Celestial. Amén. Bueno, mis hermanos, tenemos que examinarnos. Vamos a ser breves este día, pero yo quiero que usted sea sincero en su autoexamen, porque nosotros necesitamos aclarar ciertas cosas delante de Dios. Hay quienes han estado esperando para tener un diálogo con Dios, un diálogo sincero. Quizá han estado siendo tentados durante toda la semana y hoy es tiempo de que se detengan y se autoexaminen y puedan tener esa conversación que han detenido con Dios. Esa conversación en la que uno abre el corazón y Él examina y Él juzga nuestras intenciones y nos exhorta, nos redarguye, nos corrige, pero también nos sana y nos levanta. Espero que así sea con cada uno de ustedes, hermanos, porque es la oración que yo hago por mí mismo y deseo para ustedes lo mismo en el Señor Jesucristo. Hay algunas cosas que deberían de estar sucediendo en nuestra nueva vida si es que tenemos una nueva vida. La verdad es que no todos los que asisten a una congregación o escuchan una prédica pueden estar seguros de que nacieron de nuevo. Por eso nosotros debemos examinarnos. Pero si nosotros creemos que hemos nacido de nuevo y que estamos en Cristo Jesús, con más razón debemos examinarnos, porque necesitamos honrar a nuestro Dios. Si alguno que me oye está seguro de que no ha tenido un cambio que pueda decir que es una nueva vida, un cambio al que pueda llamar su nuevo nacimiento, yo le ruego con todo mi corazón que escuche, que medite en sus caminos y que sea sincero delante de Dios y pueda clamar por el perdón de su alma y por una vida nueva en Cristo Jesús. Vamos a nuestro autoexamen, hermanos. Hay 6 cosas que deberían de estar sucediendo en nuestra vida nueva, pero que deberían de estar sucediendo cada vez más, es decir, progresivamente. Y hay una cosa más que sucederá al final de nuestra vida en este mundo. Primero quiero empezar leyendo Juan 3, versículos 6 y 7. Si ustedes me pueden acompañar, vayan conmigo por favor al Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice de esta manera: Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esta palabra de nuestro Señor Jesús para Nicodemo puede ser sorprendente para algunos porque algunos solo conocen la religión que sus padres les transmitieron. Pero la verdad es que el reino de nuestro Señor Jesucristo es espiritual
Y la escritura aquí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 4, nos dice que Dios es espíritu. Así es que no debería extrañarnos que Dios no sea el artífice de una religión creada por los hombres. En realidad, nosotros debemos tener una vida espiritual para poder tener relación con Dios, una vida del espíritu, que venga de Dios mismo, porque si no es imposible tener relación con un Dios que es espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso, nosotros que nacimos en la carne, necesitamos nacer de nuevo, y nacer del espíritu, nacer de Dios, porque si no, nos será imposible entrar en el reino de los cielos. Pero cuando una persona tiene una nueva vida, suceden varias cosas. Deberían de estar sucediendo varias cosas en las nuestras, y por eso es nuestro autoexamen. Vamos a la primera, que probablemente es la más sencilla, pero como dijo el antiguo predicador Martin Lloyd-Jones, no hay ninguna cosa que sea más difícil que esta en la vida cristiana. ¿Qué cosa es? La oración. Debemos orar siempre. Ese es el primer punto. Es la primera cosa que debería estar sucediendo en nuestra vida, hermanos. El Espíritu Santo es un espíritu de adopción, y la Biblia nos instruye que Él clama Abba al Padre Celestial. Una persona que tiene el Espíritu clama al Padre como si fuese un bebé necesitado de su Padre. Es posible que alguien ore sin haber nacido de nuevo, pero si una persona dice que ha nacido de nuevo y no ora, probablemente está viviendo una gran equivocación, un gran engaño. Y no quisiera que esto estuviera pasándonos a nosotros. Así es que, si nosotros hemos nacido de nuevo, deberíamos de orar siempre. Por favor, vea lo que dice Lucas 18, versículo 1, por favor. Vaya conmigo allá, Lucas 18, versículo 1. Por favor, recuerde, si hay menores o hay alguien que tenga necesidad de ayuda, ayúdele a llegar a las escrituras, por favor, para que todos podamos seguir la lectura. Lucas 18:1 dice que Jesús también les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El Señor enseñaba que deberíamos de orar siempre. No solo lo enseñaba como en esta ocasión con parábolas, sino que lo enseñaba con su ejemplo. A veces sus discípulos encontraban al Señor Jesús de madrugada y se daban cuenta que Él no había descansado, sino que se había dedicado a la oración durante toda la noche. Así es que si el Señor de señores, el Rey de nuestra vida, oraba todo el tiempo, ¿con cuánta razón nosotros deberíamos de hacerlo? Pero vea, parece tan lógico, parece tan sencillo, pero hay una gran dificultad en que nos arrodillemos todo el tiempo, constantemente, para buscar el reino de Dios y su justicia. Hay una gran dificultad. Se necesita humildad. Se necesita un amor profundo por el Señor, porque deberíamos de darnos cuenta que la oración es el privilegio más grande en todo el cosmos que un ser humano puede tener. Mientras estemos en el cuerpo, en este mundo, no hay un privilegio más grande que este, que podamos hablar con el Creador, y más, llamándole Padre nuestro. En Mateo 6:6 el Señor, lo estudiamos hace poco en el Sermón del Monte, el Señor nos dice cómo debemos orar, pero me llama la atención lo que dice en el versículo 6, Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ya hemos hablado de que esa recompensa es espiritual, pero lo que debemos comprender acá, hermanos, es que el Señor nos llama a orar. Él no está aquí poniendo en tela de juicio si los discípulos oran. Les dice, cuando ores, dando por sentado que sus discípulos oraban. Y esto es muy importante para nosotros porque se da por sentado que nosotros oramos. Se espera que oremos. Y se espera que nosotros oremos así, íntimamente, cerrada la puerta, a nuestro Padre. Pero para eso se requiere humildad,
para dejar de ser orgullosos, autosuficientes, arrogantes, haciendo nuestra propia voluntad. Pero también se necesita un amor profundo por Dios para poder negar muchas cosas de este mundo y apartarnos para orar. Se nota lo fríos que somos cuando no podemos dejar cosas pequeñas para ir a orar. Por ejemplo, un programa de televisión. Una actividad como vagar con la vista en las redes sociales. A veces no podemos dejar de hacer una actividad como esa para ir a orar, y ahí se ve la frialdad de nuestro corazón. Tenemos un maravilloso regalo de parte de nuestro Dios, y es la oración. Es el hecho de que podamos hablar y ser escuchados. Desde aquel día, cuando nos humillamos y lloramos nuestra maldad y le pedimos perdón y clamamos por su misericordia, desde ese día nuestras oraciones han sido atendidas, escuchadas. Por supuesto, muchas veces Dios nos ha dicho no, pero siempre ha escuchado y siempre ha atendido nuestras oraciones. Es importante comprender que si nosotros no estamos orando, algo anda muy mal en nuestra vida espiritual. Debemos orar siempre. Y hermanos, ¿cómo están ustedes con su oración? Respóndalo para meditar. Piensen, ¿están disfrutando a su Dios? Hago estas preguntas para ustedes, pero en realidad me las hago a mí mismo a la vez. ¿Nos estamos disfrutando a nuestro Dios? ¿Estamos orando? ¿Le estamos amando profundamente? ¿Estamos siendo cada vez más humildes y más dependientes de Él? Revisemos, hermanos, porque, como dijo J.C. Ryle, todas las caídas de los hombres siempre empiezan con el descuido de la oración privada. Como punto número 2, hermanos, vemos una segunda cosa que debería estar sucediendo en nuestra vida nueva, y es que debemos leer las Escrituras. Colosenses 3:16 dice de la siguiente manera: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Según el texto paralelo de esto en Efesios capítulo 5 versículo 18 en adelante, esto debería ser la manera en que somos llenos del Espíritu. Y amados, aquí el apóstol Pablo le dice a los colosenses que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Todo el tiempo me encuentro con cristianos que nunca estudian sus Biblias. Están dispuestos a discutir de algún tema, a defender sus posturas, pero no saben nada de la Escritura. No tienen argumentos sólidos, no saben qué dijo el apóstol Pablo o los apóstoles acerca de eso. Es bien curioso porque muchas personas dicen que son cristianas, pero no entienden nada del Nuevo Testamento. Y nuevamente hago esta pregunta para todos los que me escuchan. Sabiendo que muchas iglesias se dedican constantemente a hablar del Antiguo Testamento como si fueran simplemente anécdotas e ilustraciones para afirmar algún punto que el predicador tenga en mente. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que se consideren cristianos con la misma doctrina de los apóstoles de Cristo y la misma doctrina del apóstol Pablo, si no entienden lo que dijeron los apóstoles y lo que dijo el apóstol Pablo? La pregunta es por esta razón, porque lo que ellos dijeron es la revelación de lo que realmente significa el Antiguo Testamento. Entonces, si alguien dice que entiende el Antiguo Testamento pero no entiende el Nuevo, en realidad no entiende el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es la explicación, básicamente la explicación y la revelación de las cosas contenidas en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿realmente entendemos la palabra? Si no entendemos el Nuevo Testamento, ¿realmente estamos seguros de ser cristianos? Es muy frustrante para un cristiano pasar la vida sin entender la Biblia. Una persona que ama al Señor se esforzará y buscará cómo entender su palabra. Pero una persona que no se esfuerza por entender difícilmente puede ser llamada cristiana.
Así es que una persona que no le interesa lo que Dios diga y la manera en que Dios lo dice, no puede ser llamada cristiana. Por eso, en nuestras vidas, si es que decimos tener una vida nueva, deberíamos leer las Escrituras, estar llenos de las Escrituras, como dijo el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Él se refiere ahí a la palabra de Dios, y se refiere a la palabra de Dios que puede transformarnos. Y si alguien quiere obedecer a Cristo, debería desear la leche espiritual no adulterada, es decir, la Biblia, la palabra de Cristo sin adulteraciones, sin mezclas. ¿Estamos nosotros leyendo las Escrituras constantemente? Esto debería estar sucediendo cada vez más en nuestra vida. Nuevamente, así como en la oración, alguien puede leer la Biblia y no ser cristiano. Pero si alguien dice que es cristiano y no lee la Biblia, difícilmente es cristiano y seguramente está viviendo una gran contradicción, un gran engaño. El tercer punto que examinaremos hoy es este. Examinémonos, por favor. Una tercera cosa que debería estar sucediendo en nuestra nueva vida es la siguiente. Debemos perseverar reuniéndonos con los hermanos en la fe. Así es, hermanos. Yo sé lo que algunos están pensando porque estamos a media pandemia y algunos dirán, pero ¿cómo vamos a cumplir este mandamiento? Bueno, hay muchas maneras de cumplir este mandamiento, pero lo más importante de todo es lo que está en nuestro corazón. Es lo que realmente quisiéramos que sucediera. Charles Spurgeon dijo en una ocasión lo siguiente: no creo que sea cristiano quien no conoce ni se preocupa por sus hermanos de la iglesia. Así de simple, hermanos. Es imposible que alguien diga que es cristiano pero que no es parte del cuerpo de Cristo. Vivir la vida cristiana aparte del cuerpo es una contradicción, porque fuimos injertados en un cuerpo en el cual la cabeza es el Señor Jesucristo. Pero si no amamos a los hermanos, si no los conocemos, si no nos interesan sus necesidades, si no nos interesa su crecimiento espiritual, si no nos interesa hacerlos crecer en Cristo y que sus vidas glorifiquen a Cristo, entonces probablemente nosotros mismos no somos hermanos. En realidad, hermanos, según el apóstol Juan, es una terrible contradicción y una gran mentira decir que uno ama a Dios si no ama a los hermanos en la fe. Por eso nosotros debemos perseverar reuniéndonos con los hermanos en la fe. En una ocasión estábamos estudiando Hebreos capítulo 10 y en el versículo 25 encontramos esta palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Le leo el versículo 23, 24 y 25 para que sea más comprensible todo el pensamiento. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí es la profesión de nuestra esperanza, la confesión pública de nuestra esperanza. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, es decir, considerémonos entre hermanos cristianos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta palabra es gloriosa, hermanos, pero descubre ciertas cosas que hay en el corazón. En su contexto, esta palabra significa lo siguiente. Muchos que fueron judíos se convirtieron al cristianismo, hermanos, y ellos se estaban congregando. Pero cuando un judío dejaba de congregarse con los hermanos y regresaba al judaísmo, en realidad lo que estaba haciendo es abandonar a Cristo, abandonar la fe. Y entonces nosotros debemos de comprender lo importante que es para Dios que nosotros permanezcamos unidos por el amor. No es esta la única palabra, sino que el amor es el vínculo que nos une como hermanos.
Y si nosotros no nos amamos, no estamos unidos. Y si no estamos unidos, no estamos en el cuerpo de Cristo. Y si no estamos en el cuerpo de Cristo, no podemos ser salvos. Así es que la reunión con los hermanos de alguna manera refleja lo que hay en el corazón. Nosotros deberíamos de perseverar reuniéndonos. Aún en la pandemia deberíamos de estar velando por las necesidades de los hermanos. Y es muy difícil, yo lo sé por experiencia. Todo esto de la pandemia ha resultado ser muy difícil para todos nosotros. Nadie puede venir y decir yo soy experto en las pandemias. Todos nosotros hemos sido retados, hemos sido confrontados y hemos sido puestos a prueba en cuanto a nuestro amor para la iglesia. Algunos han dejado de oír las prédicas, algunos han dejado de orar, algunos han dejado de comunicarse y para vergüenza de los que lo han hecho, lo digo. ¿Por qué? Porque esto no es agradable para nuestro Dios. Todo esto que hemos dicho, orar siempre, leer las escrituras y perseverar reuniéndonos con los hermanos, es cumplir básicamente el mandamiento de Dios que está en 1 de Juan 3:23. No olvidemos este versículo porque los apóstoles hablan constantemente de este mandamiento. En 1 de Juan 3:23 leemos lo siguiente: y este es su mandamiento. Se refiere Juan a nuestro Dios y dice: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto que acabo de leer se repite varias veces en las cartas, porque los hermanos eran hermanos si creían, si permanecían creyendo en el Señor Jesucristo y si permanecían amándose unos a otros. Así es que nosotros tenemos que examinar estas cosas en nuestras vidas. Vamos a un cuarto punto, por favor. Como cuarto punto, hay una cuarta cosa que debería estar sucediendo en nuestra nueva vida, y es que debemos dar testimonio. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice lo siguiente. Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta no es la palabra de fe que algunos han estado predicando en algunas iglesias falsas. Aquí no se refiere a que el poder de nuestra boca es el que nos salva. Dicho de otra manera, de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es lo que quiere decir estos versículos. Si una persona ha creído con su corazón y confiesa públicamente a Cristo, es salva. Eso es lo que significa esto. Y hermanos amados, nosotros debemos confesar públicamente nuestra fe en el Señor Jesucristo y nuestra esperanza en la patria celestial en Él. ¿Sabe? En este tiempo hay mucha gente que habla de Cristo. Dice que ama a Cristo, dice que tiene una relación con Dios, pero difícilmente pasa hablando de la patria celestial. Y es precisamente el mensaje de la patria celestial la que nos separa de muchas personas que dicen creer en Cristo, pero que aman este mundo. ¿Por qué? Porque la promesa en Cristo Jesús es la vida eterna, en su reino celestial. No es simplemente mejorar las cosas aquí en esta vida. Y muchas personas creen que para eso creen en Dios, para que sus vidas aquí sean mejoradas. Pero nosotros tenemos que confesar lo que creemos. Debemos permanecer confesando nuestra fe en la gloria de Cristo en la patria celestial, en que en Cristo tenemos la vida eterna y el acceso a la gloria celestial. Debemos permanecer confesando estas cosas, hermanos. De hecho, en lo que acabamos de leer en Hebreos capítulo 10, leímos lo siguiente: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión o la confesión pública de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Es decir, que Dios cumplirá esa promesa, así es que nosotros debemos seguirla confesando. Pero ahí en Hebreos, en el capítulo 13, hermanos amados, y versículo 15, leemos lo siguiente: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. ¿Qué significa eso? Ahí mismo lo dice, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hermanos amados, si nosotros queremos ofrecer alabanzas a nuestro Dios, ofrecer un acto de adoración a nuestro Dios,
entonces confesemos su nombre delante de los incrédulos. Confesémosles que creemos en Él, que confiamos en Él por el perdón de nuestros pecados, pero también para la vida eterna. Hagamos eso y estaremos honrando a nuestro Dios. Eso debería estar pasando en nosotros. Pero ¿por qué lo traigo acá para que lo examinemos? Bueno, porque es algo muy serio no hacerlo. ¿Saben, hermanos, que el Señor Jesucristo dijo que el que se avergonzara de Él delante de los hombres, dice, Él se avergonzaría de esa persona delante del trono de Dios? Es importante que entendamos la severidad de esto. Nosotros no podemos decir que somos cristianos y a la vez avergonzarnos de Jesucristo. Debemos ser valientes para confesar el nombre de Cristo, no solo porque es una adoración para Él, sino porque también muestra la sinceridad de nuestra fe. Debemos dar testimonio, y esta es la manera que nosotros podemos ser sal y luz. Recuerden, no solo con nuestras palabras, sino con la sinceridad de nuestras acciones, con nuestro amor ferviente, con nuestra santidad, con nuestra búsqueda sincera de la santidad. Con esas cosas nosotros le estamos testificando al mundo. No tenemos por qué ser necesariamente predicadores desde un púlpito. Podemos serlo y bendito sea Dios si lo podemos llegar a ser, pero eso solo es dado por Dios. Sin embargo, el dar testimonio pertenece a todos los cristianos. Todos son capaces de dar testimonio porque todos deben confesar a Cristo públicamente. Y esta es una manera de adorar y de servir a nuestro Dios, llevando su palabra, llevando el testimonio de su salvación y de su gloria eterna a las demás personas. Esto debería estar sucediendo en nuestra vida nueva. Si no lo estamos haciendo, bueno, por medio de este examen les ruego que regresen. Tratemos de hacer la voluntad de nuestro Dios hoy una vez más. Hemos hablado de que en nuestra vida nueva deberíamos de orar siempre. Número 2, deberíamos de leer las Escrituras. Número 3, deberíamos perseverar reuniéndonos con los hermanos en la fe. Número 4, deberíamos de dar testimonio. Número 5, hermanos, debemos ser generosos para hacer el bien con nuestros bienes. Saben, Dios nos ha dado muchas cosas, y en cómo las usamos también se puede ver qué hay en nuestro corazón. Así es, debemos ser generosos para hacer el bien con los bienes que Dios nos ha dado. Hay un viejo texto que es muy famoso y no podemos echarlo en saco roto, debemos aprender de una vez por todas a vivir conforme a este texto. Dice Proverbios 3:9: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Nuevamente, para los que lo estaban buscando, Proverbios 3:9: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Hermanos amados, nosotros debemos de entender que cuando somos generosos y cuando hacemos el bien con los bienes que Dios nos está dando, honramos a Dios. Es una manera de adorarlo, una manera de agradarlo. Esto es así, hermanos amados. A los que tienen bienes de este siglo, el Señor les manda a ser ricos en buenas obras. Allá en 1 Timoteo capítulo 6 les manda a ser generosos, a que hagan el bien, que no pongan la esperanza en las riquezas, en los bienes que tienen. Pero dice en el versículo 18, 1 Timoteo 6:18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Eso es lo que deben hacer todos los que tienen bienes de este siglo. ¿Sabe usted? Hay una cosa que sucede en nuestros países latinoamericanos, por lo menos en Guatemala sucede, y es que la mayoría de gente se considera pobre. Es curioso, hermanos, porque sí hay pobreza extrema, yo lo reconozco. Pero el problema de muchas personas en nuestros países es que teniendo un celular en mano, quizá pagando internet, pagando cable, teniendo una pantalla plana en su hogar para ver televisión, ellos se consideran pobres. Van, buscan modas, estudian, trabajan, van, vienen. Pero voy principalmente a esto de las redes sociales y de la televisión porque hoy es el auge de estas dos cosas. Y difícilmente se encuentran
personas que no tienen estas cosas. Pero muchas de estas personas que tienen estas cosas, que gastaron en un buen teléfono, que gastan en internet, que tienen televisores, que pagan cable, probablemente pagan otras cosas para poder ver sus programas preferidos, como algunas plataformas virtuales, para poder ver sus películas y series favoritas. Algunas de esas personas se sienten pobres. Y debemos de comprender que bíblicamente el pobre es el que no tiene qué comer y qué vestir, el que no tiene el sustento y el abrigo. Así es que, si usted tiene esas cosas, pero tiene escasez en otras, como en la comida, lo que usted debe hacer es priorizar sus gastos. Pero en realidad usted no es pobre, usted tiene algunos bienes de este mundo. Siempre habrá alguien que tiene menos que nosotros. Entonces, entendiendo esto, teniendo sustento y abrigo, todo lo demás que tengamos aparte de eso son bienes. Y hermanos, debemos usar nuestros bienes para ayudar a nuestros hermanos en Cristo Jesús, para hacer el bien con nuestras manos. Algunos en el mundo, como este servidor, eran ladrones, robaban cosas en el mundo. ¿Saben qué? La escritura en la carta a los Efesios nos dice que el que robaba ya no debe robar, ahora debe trabajar con sus manos para hacer el bien, para ayudar a los que tienen necesidad. Y esto, por supuesto, principalmente de entre los hermanos, y si tienen más posibilidades, ayudar a todo el que pueda. Pero hermanos, este es un mandato de nuestro Dios. Nosotros no podemos simplemente hacer caso omiso y pensar que nada está sucediendo. Si nosotros no somos generosos, si somos tacaños, si tenemos la mirada en este mundo, si nuestro tesoro está en la tierra y acumulamos cosas y amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, entonces lo más probable es que no somos salvos. Por eso debemos examinarnos en este sentido, si estamos siendo generosos para hacer el bien con nuestros bienes. Cuando el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios exhorta a los corintios a dar sus ofrendas para los santos de Jerusalén, les dice lo siguiente en 2 Corintios capítulo 9 versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por obligación es la palabra que aparece acá, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, hermanos, Dios ama que seamos generosos. Debemos ser generosos con nuestros bienes, para hacer el bien con nuestros bienes. Esta es otra cosa que debería estar sucediendo, y si no está sucediendo, hermanos, deberíamos de examinarnos, porque algunos han abandonado el dar a la iglesia, pero también han abandonado al hermano en su necesidad, y esto no puede venir del Espíritu Santo. Número 6, y es la última de estas primeras cosas que le mencioné, las cosas que deben estar sucediendo cada vez en nuestra vida en este mundo, es la siguiente: debemos ser sinceros. Tanto hablamos de esto en el Sermón del Monte, hermanos, pero se nos vuelve a olvidar. Debemos ser muy sinceros en nuestra profesión de fe. Muy sinceros. Mateo 5, versículo 8 dice lo siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, una persona con un corazón entenebrecido y lleno de hipocresía jamás verá a Dios. Por eso debemos examinarnos si estamos creciendo en sinceridad para con nuestro Dios. Así es, hermanos. Si estamos creciendo en sinceridad. La gente todo el tiempo ve que hablamos de santidad, pero también se pone a observar si nosotros queremos ser santos. No seamos hipócritas, hermanos. No seamos una cosa con los hermanos y otra cosa con la gente del mundo. No seamos una cosa con los hermanos y otra cosa con la familia. No seamos una cosa con los hermanos y otra cosa con la gente del trabajo. No seamos así. Ya hemos visto, hermanos, que la levadura de los fariseos era la hipocresía y que Dios aborrece la hipocresía. Por eso debemos crecer en sinceridad. Hágame un favor, hermano, déjeme añadirle una última cosa. Dije 6 cosas deben estar sucediendo cada vez en nuestra vida y una cosa más que sucederá al final. Pero voy a agregar una cosa más aquí, y es la siguiente.
debemos ser humildes para ser útiles en las manos del Señor. Debemos de seguir creciendo en humildad, hermanos. Así es. ¿Saben qué dijo el apóstol Pablo a los filipenses en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4? Le dijo lo siguiente, Filipenses 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, esto está muy ligado a ser generosos, esto está muy ligado a reunirnos con los hermanos, pero necesitamos seguir creciendo en humildad, hermanos. ¿Por qué? Porque solo así vamos a ser útiles en las manos del Señor. No es mientras más orgullosos nos sintamos que seremos más útiles. Probablemente seamos más invitados, más utilizados en algunas congregaciones, pero delante de Dios la historia será diferente, porque Dios aborrece a los soberbios y su gracia está con los que se humillan. Así es que nosotros debemos cada vez crecer en la vía de humillarnos a nosotros, de ver a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, en la vía de dejar de ver solo por lo propio y empezar a ver también por lo de los demás. Bueno, hermanos, llego al final de esta enseñanza. Hay una cosa más que sucederá al final de nuestra vida. Si hemos dicho que nacimos de nuevo, número 1 dijimos que debemos orar siempre. Número 2 debemos leer las Escrituras. Número 3 debemos perseverar reuniéndonos con los hermanos en la fe. Número 4 debemos dar testimonio. Número 5 debemos ser generosos para hacer el bien con nuestros bienes. Número 6 debemos ser sinceros y les añadí una cosa más, debemos ser humildes para ser útiles en las manos del Señor. Pero hay una cosa en la que nosotros no vamos a participar activamente. Sí vamos a ser objeto de eso que sucederá, pero no lo haremos nosotros. Todas estas cosas, a diferencia de esta última que voy a mencionar, las debemos hacer nosotros. Debemos usar nuestra voluntad para hacerlas. Debemos mostrar que nuestra voluntad es esclava de Cristo, haciendo cada una de estas cosas, progresando en cada una de estas cosas. Pero hay una cosa más que va a suceder en nuestra vida espiritual, en nuestra vida nueva, al final de nuestra vida en este mundo, y es la siguiente. Debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Hermanos amados, ¿por qué traigo esto a colación? Primero déjenme leerle la escritura y después vamos a hablar brevemente de esto. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice así. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Ven esa palabra tan gloriosa, hermanos? Déjenme leérselo en una versión popular para que podamos entenderlo un poquito más. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Lo que acabo de leer es la Nueva Traducción Viviente. El punto es que traigo esto a colación porque esto va a suceder querramos o no. Quizá podemos pasar la vida decidiendo si queremos orar o no, decidiendo si queremos leer la Biblia o no, decidiendo si queremos reunirnos con los hermanos, llegar temprano o llegar tarde, decidiendo si vamos o no, decidiendo si hablamos de Cristo o no, decidiendo si somos generosos o nos guardamos el dinero para comprar lo que nosotros queremos, decidiendo si somos sinceros o mentimos, decidiendo si somos humildes o nos dedicamos a nuestros propios asuntos. Podemos pasar la vida haciendo eso, hermanos. Pero hay algo que no decidimos nosotros, y es que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? Bueno, hermanos, es difícil conceptualizar y a la vez señalar en qué momento sucederá el tribunal de Cristo. Algunos dicen que ya sucedió, otros que está sucediendo y otros que sucederá después del rapto. El punto, hermanos,
es que todos estaremos delante del gran juez y daremos cuentas de lo que hayamos hecho en el cuerpo. Es más, con su cuerpo, con los miembros de su propio cuerpo, mientras estábamos aquí en la tierra. Hermanos, es muy difícil comprender lo que vayamos a pensar o sufrir en ese momento, porque algunos sufrirán pérdida, gran dolor por lo que hayan hecho mal estando en el cuerpo. Y debo decir, hermanos, que yo también recuerdo muchas de las cosas que he hecho mal. Quizá usted pueda ayudarme y recordar que como cristiano no se ha comportado en muchas ocasiones como se espera de usted. Pero daremos cuenta, hermanos. Por eso traigo esto a colación, porque daremos cuenta. Así es que, aunque nosotros decidimos con nuestra voluntad si oramos o no, si leemos o no, si perseveramos con los hermanos o no, si damos testimonio, si somos generosos, si somos sinceros, si somos humildes. De todas formas, lo que hagamos con esta voluntad revelará si nuestra voluntad ha sido sometida al señorío de Cristo o si aún somos rebeldes sin el Espíritu. Una persona que sigue en su rebeldía no ama a Cristo, hermanos. Y nosotros no hemos amado a Cristo en muchas ocasiones. Seguimos siendo rebeldes en muchos de estos puntos que he mencionado. Y hoy tiene que cambiar eso. He tomado este tiempo para exhortarle, para mencionar estas cosas con el fin de que usted se detenga y sepa que un día vamos a dar cuenta de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo. Debemos orar, hermanos. Debemos obligarnos. Pero ¿saben qué? Debemos entender que al orar estaremos disfrutando de nuestro Dios. También debemos leer las Escrituras. Los que leen las Escrituras están escuchando a Dios. Saben que las Escrituras hablan de su Dios, de su amo, de su Señor, y por eso las leen. No digo todos, pero el cristiano que lo hace por eso, porque quiere comprender la voluntad de Dios. Quiere conocer a Dios también. Debemos perseverar, hermanos, en la comunión con los hermanos. Debemos ser generosos, debemos dar testimonio, debemos ser sinceros, debemos ser humildes. Debemos hacer la voluntad de nuestro Dios. Debemos someter nuestra voluntad para agradar a nuestro Dios. Porque estas cosas deberían de estar sucediendo en todo creyente, en todo lugar que se encuentre en el mundo. Y no hay excusas. No hay excusas. No podemos decir es que yo no pude hacer esto. Todos los cristianos, según 2 Pedro capítulo 1, tienen todo lo que es necesario para la vida eterna y para la búsqueda de Dios. Así es que espero que este autoexamen, como lo hemos hecho en diferentes ocasiones, sea útil para su alma, así como lo es para la mía. Oremos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos permites orar. Porque podemos esperar que nos escuches. Señor, queremos empezar con un sincero perdón. Queremos pedirte perdón por la manera en que nos hemos conducido, porque en varios de estos puntos te hemos fallado con gran rebelión. Y no queremos hacerlo más. Pero estamos, Señor, necesitados de ti. Necesitados de que tú irrumpas en nuestras vidas, en lo íntimo de nuestros pensamientos, y quebrantes nuestros ídolos, y pisotees y destruyas todo lo que fue construido mal en nuestras mentes y en nuestros corazones. Aún desde niños traemos algunos vicios, Señor, en nuestra carne, que hoy nos hacen tan difícil hacer tu voluntad. Todos los días es una guerra, todos los días es una lucha, todos los días fallamos y todos los días tenemos que volvernos a levantar por la fe, y es maravilloso que nos volvamos a levantar, pero ya no queremos serte infieles, ya no queremos desagradarte con nuestra manera de vivir.
Queremos ser afirmados en la fe, estar seguros de que hemos nacido de nuevo, pero por los frutos que nuestra vida da. Por favor, que nuestro gozo sea cumplido, Señor, en ti, en cumplir tu voluntad, en hacer lo que anhelas. Que nuestro gozo sea cumplido en hacer tu voluntad. Danos esa alegría, Padre Celestial. Tu Hijo, nuestro Salvador, te lo rogó en el Getsemaní. Danos esa alegría de ser santificados por la verdad. Danos esa alegría de que nuestras vidas sean transformadas y que nuestro gozo sea cumplido en Él. Por favor, Padre, danos esa alegría de madurar, de crecer hasta la madurez cristiana, de dejar de estar haciendo niñerías, de dejar de estarnos comportando como niños rebeldes, niños consentidos y niños malcriados. Ayúdanos, porque algunos hemos fallado en la oración, otros en la escritura, en leer las escrituras, otros en perseverar en la comunión con los hermanos, otros han fallado en no dar testimonio, otros han fallado en no dar testimonio cuando tienen que hacerlo, otros han fallado en la generosidad, otros han fallado en la sinceridad, otros han fallado en la humildad. Señor, hemos fallado de muchas maneras. Ten misericordia de nosotros. Tu palabra dice que tu pueblo no ha sido consumido porque nunca decayeron tus misericordias. Pero si tus misericordias hubieran terminado, hace tiempos hubiéramos sido consumidos. Y esa es la verdad. Si somos sinceros, muchas veces te hemos fallado y hemos mostrado apatía, vergüenza, frialdad, desánimo, falta de interés, indiferencia, autosuficiencia y muchas cosas que son dañinas. Por eso es nuestra oración en esta hora. Irrumpe en nuestros corazones y en la intimidad de nuestros pensamientos. Y pisotea todo lo que está mal ahí. Quebranta, rompe nuestras ideas, pasiones, pensamientos, planes. Si nuestros planes no son los tuyos, destrúyelos, Señor. Por favor. Y haznos nuevas personas, que podamos andar en una vida nueva, para la gloria de tu nombre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, mis hermanos, tenemos que adorar a Dios por su gran misericordia, porque hasta el día de hoy sus misericordias son nuevas cada mañana. Así es que si alguno se ha autoexaminado y se ha arrepentido de su mala conducta, sepa que Dios tiene misericordia para su pueblo hoy una vez más. Así es que enderecemos nuestras rodillas, limpiémonos y sigamos adelante, confiando en la obra preciosa que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Intentando hoy, una vez más, haciendo las cosas que convienen a los santos. Para la gloria de nuestro Dios, así sea, hermanos. Amén.